¿Tú podrías explicar qué es Ifá dentro de la religión Yoruba? Bueno, hasta donde me toca a mí, Simona, explicarte qué es Ifá, yo te puedo dar una explicación muy superficial porque yo no soy sacerdote de Ifá. Yo no estoy iniciado en la jerarquía sacerdotal de Ifá. Pero lo que yo tengo entendido es que Ifá no es más que la palabra Olódùmarè. Mira, yo soy intérprete del Dilogun, del caracol. El caracol es la palabra de los orishas. Y los orishas no son más que una extensión, ¿entiendes?, de Olódùmarè. Pero ya Ifá es la palabra directamente de Olódùmarè, del Dios creador supremo, ¿entiendes? Y los iniciados en su culto son los intérpretes por excelencia, que están adoctrinados, si se puede decir de una manera, y amparados por el espíritu de la adivinación, que es Orunmila. Los sacerdotes de Orunmila y Ifá son los encargados en interpretar, hablar, predicar de forma directa la palabra Olódùmarè. Por eso cuando un orisha viene en posesión por el cuerpo de un caballo de Oya y hay un sacerdote de Ifá, este orisha, a pesar de que es un orisha, de que es una deidad, una divinidad, y está posesionado por el cuerpo físico, en un cuerpo físico se tira, le hace ordobales, le hace reverencia al sacerdote de Ifá. ¿Por qué? Porque el orisha no se está tirando delante del sacerdote. El orisha se está tirando delante de la divinidad que representa el sacerdote. Yo ahora mismo como sacerdote del Egua represento al Egua, ¿entiendes? Como sacerdote del Egua, porque yo estoy iniciado en el Egua, y al resto de los orishas, porque soy oríate. Pero un sacerdote de Ifá representa a Olófin y a Olódùmarè directamente. Por eso son las más altas jerarquías dentro de Ifá. Muchas personas me han preguntado que yo pienso que sea mayor, si Ifá o Olódùmarè. Bueno, obviamente Olódùmarè hizo la creación. Él es el principio y el final de nuestra religión. Olódùmarè fue quien hizo la creación. Él es lo mayor. Pero Olódùmarè es inalcanzable, es intocable para nosotros. Nosotros lo más cerca que podemos estar de Olódùmarè es escuchando Ifá y estando cerca de los orishas. Y hay un orden de Ifá que lo escuché hablar por un babalao hace muchos años en un Itamale. No recuerdo exactamente qué orden es, pero sí recuerdo que este babalao explicó que uno no es más grande que su palabra. Un ser humano no puede ser más grande que su palabra, y una divinidad o un Dios no puede ser más grande que su palabra. Entonces, si Ifá es la palabra Olódùmarè, yo diría que para nosotros los seres humanos Ifá es hasta más grande que Olódùmarè, porque es la propia palabra y uno no es más grande que su palabra. ¿Qué tipo de rituales o ceremonias son comunes en la religión Yoruba? Bueno, Simona, mira, rituales, ceremonias, como se le dice comúnmente, obra, consulta, hay una infinidad. La religión Yoruba tiene un corpus de información tan grande almacenado en los oráculos externos de los que te hablé anteriormente, que sería casi imposible yo enumerarte la cantidad de rituales y ceremonias que tiene esta religión. Pero sí te lo podía dividir por ciertas escalas, porque están los rituales de iniciación, están los rituales de adivinación y los rituales de veneración a los orishas, a los astros, al sol, a la luna. Está el Koche Oya, que es recibir un orisha, que no necesariamente la persona tiene que estar iniciada, simplemente hace una adivinación a través del oráculo y el oráculo le dice que tiene que recibir un orisha y adorar su ícono para que las cosas le fluyan bien en la vida. Y entonces esto se llama Koche Oya. Está la famosa y más común imposición de collares, que son los collares, los amuletos que usa el santero. Los collares no son más que la bandera, como lo dirían nuestros ancestros del orisha. Cuando nosotros usamos el collar de un orisha determinado o varios collares, no estamos haciendo otra cosa que señalizándonos con la energía de ese orisha. Este orisha pone como una bandera energética en nosotros a través de la gama de colores y la consagración por la que pasa este collar, que nos señaliza, nos protege de la enfermedad, de los bolsobos como tal, de la enfermedad, de la muerte, de la miseria. Nos protege porque cuando estas entidades negativas o fenómenos que nos oprimen, nos atacan, nos ven que estamos señalizados, que tenemos la bandera. O sea, tenemos puesto un collar de un orisha y a ellos dicen eso es territorio ahí Oshun, esa persona es territorio de Oshun, esa persona es territorio del Egua, esa persona es territorio de Mayá. Entonces las entidades negativas como que se lo piensan un poco más para atacarnos. Esto no nos vuelve inexpugnable, los collares nos protegen, pero la mejor manera de protegernos es haciendo el voto conductual, haciéndole caso a lo que nos dijo la adivinación.
El collar, bueno, ya nos ayudará energéticamente, pero si no hacemos caso a lo que nos dicen los orichas a través de la adivinación, no nos vale desgraciadamente de nada usar collares, ni amuletos, ni resguardos. Entonces lo que entiendo de que detrás de cada collar, detrás de cada amuleto, ¿no?, de cada protección que se le pone a una persona, detrás de todo eso hay una ceremonia. Sí, Simona, mira, exactamente es un tema que deberías tocar. Es exactamente a esto a lo que yo me refiero. En que la religión yoruba no se hace nada por intención de pensamiento. En nuestra religión nada se carga energéticamente nada más que por intención de pensamiento. En nuestra religión, todo ritual, por muy pequeño que sea, requiere de una consagración, ¿entiendes? De un trabajo y de la mano de un sacerdote. Por ejemplo, los collares tienen que pasar por una consagración. Uno no llega a una tienda y se compra un collar porque le gustó el collar. ¡Ay, qué bonito está! Esto es un collar de Maya. Me dijeron en la adivinación que tengo que usar el collar y llegamos a una tienda de artículos religiosos, lo compramos y lo usamos. Esto no puede funcionar así. Una persona que necesite ponerse un collar debe llevarle este collar que está judío, para llamarlo de alguna manera, que está profano, no tiene consagración ninguna, al sacerdote para que el sacerdote se lo consagre. Eso es una consagración muy profunda que está basada en baños lustrales y sacrificios de animales. No puedo explicarlo más a fondo aquí por cámara porque, bueno, ya para esto hay que ser sacerdote, que es la que hace que el orisha, que eso se cargue energéticamente con la vibración del orisha, y el orisha puede usar este collar como bandera en nosotros. Vuelvo y repito, uno no usa collares porque quiera, ni nadie te puede consagrar un collar porque le vino a la mente, ni porque, ay, yo soy tu padrino y ahora mismo yo siento que tú tienes que usar un collar de Maya. No se usa nada dentro de la religión yoruba sin una adivinación previa. Si vamos a usar un collar es porque lo marcó la adivinación. Si vamos a usar un insurado o resguardo, que no es más que un amuleto que se usa en el bolsillo, que es una mezcla de ingredientes alquímicos en la naturaleza que responden a un orisha determinado y este amuleto nos protege de ataques de entidades negativas, tampoco podemos usarlo porque queremos ni podemos llegar a una tienda a comprarlo. Todo esto tiene que ser consagrado por las manos de un sacerdote y haber sido marcado por los orishas. O sea, no somos los sacerdotes los que determinamos lo que tienen que usar los seres humanos, son los orishas, y los orishas se comunican con nosotros, vuelvo y te repito, a través de la adivinación, Simona. Para usar cualquier cosa dentro de la religión yoruba hay que hacer una adivinación con uno de los dos oráculos, por lo menos en la diáspora cubana es así, uno de los dos oráculos superiores, que es el caracol y el oráculo de Ifá. ¿Existen templos o lugares específicos donde las personas, los practicantes de la religión yoruba se pueden reunir? En la actualidad existen templos, sacerdotes, cualquiera de las 4 jerarquías sacerdotales, que han comprado un lugar, una casa, y la han convertido en una casa templo, donde los fieles pueden ir y hacerse la adivinación, donde se reúnen los sacerdotes, los fieles de la religión. Pero exactamente no quiero explicar que no se requiere de un lugar en específico, de un templo, para poder practicar la religión yoruba, porque yo diría que en eso somos un tanto parecidos a los cristianos. La iglesia no la forma el templo, o sea, los ladrillos sobre ladrillos no son lo que forman la iglesia la forman las personas. Y en la santería funciona un tanto parecido. Lo que determina una casa religiosa es el linaje de la vertiente religiosa por donde viene la práctica de santería que tú estás ejecutando como santero. Este tipo de personas se agrupan porque todos pertenecen al mismo linaje y forman una casa religiosa. O sea, no necesitan de un templo específico, lo que necesitan es el personal. ¿Cómo ha influido la religión yoruba en otras religiones? Bueno, de influir directamente en el culto de otras religiones, la religión yoruba, yo no creo que haya hecho mucho estrago. Pero sí en la fe popular. En la fe popular cubana y latinoamericana principalmente, porque la religión yoruba se ha regado por el mundo entero, la diáspora cubana principalmente, la santería se ha regado por el mundo entero, sí ha afectado o ha tenido cierta influencia, no vamos a decir la palabra afectado, vamos a decir que ha tenido cierta influencia en la fe popular, porque aquí donde tú te encuentras personas mayores que tú le mencionas la palabra santo, le dices Changó, Yemayá, Oshun, Orisha,
y por desconocimiento, por ignorancia te dicen, no, esas cosas es cosa del diablo, eso son cosas de gente mala, gente que sacrifican animales. Pero sin embargo ve y te dicen que son sumamente católicos, que estas personas son sumamente católicos, que ellos no creen en la santería. Sin embargo, cuando llegas a su casa te encuentras que tienen un San Lázaro con 2 muletas, con un plato con maíz tostado puesto, y te encuentras que tienen una Santa Bárbara con una copa con vino tinto y una manzana, que esto no son más ofrendas que se le ponen, más que ofrendas que se le ponen a Xangó, y lo del maíz tostado a San Lázaro no es más que una ofrenda que se le pone a Obalú, que es el espíritu de la enfermedad. O sea que la religión yoruba, no en el catolicismo como religión, él no ha afectado en el culto católico como tal, pero sí en la fe popular. En la fe popular. Mi abuela misma decía que era católica y mi abuela le ponía a San Lázaro maíz tostado, le ponía tasajo, ¿entiendes? Le soplaba vino seco, que esto no son más que cosas de influencia yoruba, ¿entiendes? Que no están en el culto cristiano. No creo que exista ninguna iglesia que le ponga manzanas a Santa Bárbara, ni le ponga vino tinto, ni le sople vino seco a San Lázaro obispo. No creo que esto pase. Así que no, en las religiones directamente no, pero sí en la fe popular. ¿Y por qué la religión yoruba, ¿no?, y el catolicismo, la religión católica, ha creado de alguna forma como esa competencia o esas diferencias entre ellas? A ver, competitivo no creo que sea, Simona. Respondiendo a tu pregunta, no creo que sea competitivo porque nuestra religión no compite. Nuestra religión es como el agua. Esto es una frase de uno de mis maestros, René Brito Santana. Un viaje, una conversación me dijo que Ifá era como el agua, se adapta al recipiente donde tú lo pongas. Y así mismo es. La religión yoruba, la santería, llega para quedarse. En el lugar donde ella se sienta, ella se impregna de una forma muy mágica. Los orichas se adhieren a cualquier cultura y se adaptan, porque nuestra religión es como el agua, toma la forma del recipiente donde tú lo ves. Y bueno, el producto de esta confusión, de que la gente vean a Santa Bárbara como Xangó, o vean a la Caridad del Cobre como Oshun, no es más que un fenómeno, de verlo de una forma antropológicamente social, es un fenómeno muy común, al cual se llama sincretismo, el fenómeno sincrético. ¿Qué es el fenómeno sincrético? Bueno, es sencillo, lo voy a explicar de una forma sencilla. No es más que el fracaso de la evangelización. Eso es el fenómeno sincrético en Cuba, en la religión yoruba es esto. No es más que el fracaso de la evangelización católica cristiana en la cultura negra. Los negros yorubas, Congo, Guantú, Carabalí llegaron a Cuba de una forma muy hostil porque eran tratados y traficados como esclavos. El blanco llegó a África, los esclavizó, los montó en un barco en contra de su voluntad y los trajo aquí. Y ya después, con la evolución de la esclavitud, el blanco quiso imponerle su religión al negro. Y el negro traía sus creencias propias, mucho más antiguas, porque la religión yoruba es de 4000 años antes de Cristo. O sea, el cristianismo no existía y ya en África se estaba practicando la religión yoruba, o como lo llaman en África, Abbaíces, antiguas tradiciones. El negro no le iban a quitar eso. Eso era como lo único que traían de su patria, de su país, era esto, esta ideología de creer en sus orichas, en sus cosas. Y ellos no iban a permitir que el blanco le impusiera una religión por arriba de la de ellos. Pero ¿qué pasa? Esto ellos lo tenían muy difícil porque eran esclavos, vinieron en calidad de esclavos, no tenían derechos ninguno. Entonces el blanco adoctrinaba al negro y le decía, tú tienes que creer en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el Salvador, ese es el que te va a salvar. Y los orichas y todo en lo que tú crees son cosas del demonio que son malos. Y el negro no podía hacer otra cosa que quedarse callado. Pero quedarse callado no es aceptar la derrota. Porque en las iglesias católicas el negro miraba un cuadro y veía a Santa Bárbara, que se vestía de rojo, que había muerto porque le cayó un rayo. O sea, que su padre le cortó la cabeza y que su padre y que Dios le mandó un rayo a su padre, que usaba una espada. Entonces el negro decía, es una reina, tiene corona, tiene una espada, tiene que ver con el rayo. Este es Xangó, esto no es Santa Bárbara, esto es Xangó. Y entonces el negro, de cierta manera, la frustración de no poder adorar un ícono de su orilla directamente, siguió adorando a sus orillas en las imágenes católicas. En los días de Reyes, cuando le daban una fiesta a los negros para que se divirtieran, para el otro día volver al arduo trabajo, los negros se ponían a tocarle un bembé, un tambor ritual a Yemayá,
a cantarle a Yemayá y a venerar a Yemayá. Y cuando pasaba el capataz haciendo la guardia nocturna, decía, bueno, ¿qué están haciendo estos negros ahí? Bueno, estos negros no sé lo que estén haciendo, porque lo que sea que estén haciendo es cristiano, así que déjalos tranquilos, porque mira, están venerando a la Virgen de Regla. Porque ellos tenían un busto de la Virgen de Regla, porque ellos veían que la Virgen de Regla era la negra, que tenía que ver con el mar, porque te ponen una imagen del mar que se viste azul y dijeron, no, esta es Yemayá, esta no es la Virgen de Regla. Entonces ponían el busto de la Virgen, pero estaban invocando y rezando la Yemayá, y como los blancos no entendían la lengua, no pudieron evangelizar al negro. El sincretismo no es más que esto, que el fracaso de la evangelización católica cristiana en el pensamiento religioso del negro.